¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súmate al Éxito. Hoy tenemos un enlace virtual con Julio Cajas Rivadeneira. Él es psicoterapeuta y director de Gestalt, Reingeniería Social. Con él, queridos amigos, tomen nota, conversaremos de un tema de lo más relevante. Conversaremos sobre la importancia de la terapia Gestalt, de la psicología Gestalt, en el contexto de la pandemia. ¿Por qué, amigos? Porque la pandemia, más allá del efecto directo que todo el tiempo vemos sobre las personas que de pronto están afectadas por coronavirus, la pandemia también afecta la salud mental de las personas, solamente que a veces las personas no somos muy conscientes de cómo ello nos está pasando una factura, ¿no? Que a veces es bastante gruesa. Entonces, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo Julio Cajas. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches, bienvenido aquí a Entrevistas Empresariales de Súmate al Éxito. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias más bien por aceptar la invitación, Julio. Bueno, Julio, para que el público te conozca primero, comparte un poquito acerca de tu historia y de qué cosa es tu empresa, Gestalt Reingeniería Social. Bien, bueno, yo soy psicoterapeuta, manejo técnicas cognitivo-conductual y técnicas también de psicoterapia Gestalt, aplicada al contexto individual, parejas, grupos familiares y también para empresas, ¿ok? Precisamente Gestalt Reingeniería Social se dedica a brindar acompañamiento terapéutico a todas aquellas personas o instituciones que así lo requieran para mejorar su calidad de vida y de alguna manera mejorar las relaciones interpersonales. Ok, ¿y en qué consiste la psicología Gestalt? Bien, la psicología Gestalt es una rama de la psicología humanista o se deriva de la psicología humanista que centra sus bases en el cliente, ¿no? En el paciente que es atendido. Además de que parte de la premisa de que todo ser humano nace psicológicamente y emocionalmente sano y en el contacto con el mundo pues aparece la neurosis que de alguna manera es lo que distorsiona nuestra visión del mundo. La terapia Gestalt lo que hace es poder reencuadrar todos estos aspectos que de alguna manera han sido distorsionados en nuestros primeros años de vida, por creencias, crianza, cultura, y nos permite pues vivir más tranquilos, más en congruencia con nosotros mismos, rompiendo un poco estos esquemas de creencias familiares, creencias regionales del lugar donde nosotros provenimos. Ok, y por ejemplo, ¿en qué casos se utiliza la psicología Gestalt? Bien, la terapia Gestalt es una terapia que se basa en la experiencia. Por lo tanto, pues sirve para transitar duelos de todo tipo, ¿ok? Para también resolver situaciones abiertas o pendientes que nos quedaron del pasado, también poder enfocarnos en el presente y evitar que nuestra mente esté en el futuro, en el pasado, y poder centrarnos más en lo que nos está ocurriendo actualmente, actualizando así nuestras experiencias de vida. También nos permite el autoconocimiento y cómo pues hacer cambios internos para que podamos vivir más en armonía y en tranquilidad, en paz. Ok, sobre todo tan importante, ¿no? Lo que acabas de comentar, Julio, vivir en armonía y paz. Precisamente en estos tiempos de pandemia, creo que armonía y paz es lo que a mucha gente le hace falta, ¿sí? Porque la pandemia por coronavirus ha golpeado a tantas personas y de tal manera, en tal magnitud, que realmente creo que hoy por hoy no existe una sola persona que diga, pues no conozco a alguien directa o indirectamente relacionado conmigo que no se haya visto afectado por el coronavirus, ¿no?
digamos, desde una perspectiva sanitaria, pero también estamos hablando de que esto genera una muy fuerte carga emocional. La gente está muy preocupada por el tema de la expansión del virus, de la ausencia de vacunas, pero también está, digamos, pasando ciertos cuadros, creo yo, de ansiedad, no soy especialista, pero eso se ve, ¿no? Ansiedad, angustia, porque son muchas las personas que se han quedado sin empleo, empresas que han tenido que cerrar, empresarios que han tenido que prácticamente liquidar sus negocios. Entonces hay una afectación, vamos a decir, en el ámbito social, en el ámbito económico de la pandemia muy fuerte. Entonces yo te quería preguntar, tú como experto en el tema, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo ves tú las consecuencias de la pandemia a nivel salud mental en general, ¿no? A nivel salud mental de las personas. Bien, bueno, podríamos dividirlo en dos grandes ramificaciones. Por un lado, la salud mental y emocional es importante en casos de COVID positivo, ya que se ha demostrado a través de estudios que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas del cuerpo, está ligado directamente a cualquier conflicto emocional que nosotros estemos pues viviendo, ¿no? Entonces, creo que es importante por ese lado poder atenderlo. Y por el otro lado está, pues, el estrés, la angustia, la ansiedad que se vive por esta situación de incertidumbre, ya que, pues, como tú bien lo dices, hay muchas personas que han sido afectadas tal vez indirectamente, es decir, familiares, amistades que han sido tocadas por el COVID. También personas que han perdido sus empleos o que han tenido que cerrar sus negocios, empresas que han tenido que hacer reducciones importantes o incluso empresas que han tenido que cerrar definitivamente sus puertas. Y ante todo esto es importante pues atender la parte emocional, que es lo que nos permitiría de alguna manera encontrar en nosotros la resiliencia para poder levantarnos y salir adelante en toda esta situación. Además, y no puedo dejar de mencionar el tema del COVID psicológico. ¿Cuántas personas nos hemos autodiagnosticado COVID un montón de veces porque de tanta información que recibimos, que prácticamente nos intoxicamos de esta información, pues empezamos a sentir síntomas aunque no tengamos el virus? Así es, efectivamente. Entonces, vaya, es muy interesante lo que está compartiendo con nosotros, nuestro invitado, queridos amigos, ¿no? Entonces, este impacto que es bastante grande, digamos, ¿qué puede generar? ¿Qué cuadros pueden generar? ¿Depresión, tal vez? ¿Ansiedad? Bueno, definitivamente la ansiedad, la angustia, el estrés, la depresión son los primeros factores que podrían verse como signos y síntomas de esta pandemia. Además, pues como lo comenté hace un momento, también entrar en procesos de duelo por pérdida de trabajo, pérdida de familiares, pérdida del estilo de vida al que estábamos acostumbrados y que definitivamente cambió para prácticamente todo el mundo. ¿Okay? Entonces, el duelo, que es un proceso que se atraviesa cuando hay un cambio, pues está presente y no todos tenemos como el conocimiento de cómo transitar ese duelo que aparece frente a este cambio. Eso que has comentado, Julio, es clave. El cómo procesar la situación, cómo procesar, ¿no?, lo que se está viviendo y cómo transitar, ¿no?, de un momento A un momento B, ¿no? Sabiendo que el momento A es el momento de, digamos, de shock, ¿no? Y el momento B es el momento en el que luego de esa superación ya podemos, digamos, seguir avanzando, ¿sí? Hace poco, quiero compartir contigo un par de datos. Conversaba con un especialista de la SBS acerca del tema de cómo se ha incrementado el endeudamiento, la morosidad, fíjate, ¿no? Y sobre todo, un dato muy crítico, que el 40% de los créditos hipotecarios, ¿no?, ha tenido que ser refinanciado. Entonces, imagínate tú
¿Cómo pueden o cómo deben estar esas personas que están, digamos, con préstamos a 15, 20, 25 años por sus departamentos o sus casas compradas con tanto esfuerzo y que hoy por hoy no tienen cómo pagar? Entonces, estas personas, pueden caer, como tú lo has mencionado, en angustia o en depresión, y esto puede incluso hacerlos tomar malas decisiones. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Claro, totalmente. Aquí entra un factor importante que son las expectativas, ¿no? Que naturalmente están en todos los seres humanos. Cada vez que iniciamos algo nuevo o algo cambia, pues tenemos expectativas de cómo va a resultar. Y ante esta incertidumbre, pues las expectativas se hacen mucho más grandes. El problema de las expectativas es que generalmente eh, los resultados reales son distintos a las expectativas que tengo, ¿ok? Bien sea para mejor o para peor. Claro. Entonces, al ser distintas, lo que ocurre frente a la expectativa es que hay una decepción o una frustración. Entonces, ese sería otro síntoma también que aparecería, la frustración frente a toda esta situación, cuando de pronto yo, pues, me metí en un crédito hipotecario o en un crédito para inyectarle capital a mi empresa, y toda esta pandemia que ya tiene pues un año en una recesión económica fuerte y que todavía no tenemos como luces, ¿no? de cuándo se va a solucionar. Entonces, todo esto nos afecta, y al afectarnos definitivamente nos cuesta ver más las soluciones, nos cuesta ver más una salida o ser creativos en qué podríamos hacer para resolverlo, ya que nuestra mente y todo nuestro cuerpo, nuestro organismo está inmerso en esa distorsión de la realidad. A veces las expectativas son, yo salgo de esto en 6 meses, y eso no es verdad. Eso nos pasó el año pasado, cuando nos llevaron a cuarentena y muchos creíamos que en 15 días se iba a solucionar. Bueno, ya tú ves cuánto ha llevado todo este tránsito de la pandemia, y que definitivamente ha sido totalmente distinto a la expectativa que teníamos. Así es, sí, es correcto, ¿no? Bueno, sí, realmente es muy interesante lo que comentas y compartes con el público, Julio, porque creo que así como cuando uno se siente de repente con dolor de cabeza y le vienen estornudos, ya se está preocupando, ¿sí? Y de repente está tomando una pastilla para mejorar esos síntomas. Creo que también cuando las personas de repente están pasando cuadros de angustia, de desesperación o de estrés por X situaciones como las que has mencionado, pues también deben creo, preocuparse, ¿no? En procurarse posibilidades de solución. Y creo que una de ellas es justamente recurrir a los servicios de apoyo que pueda brindar un especialista como tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué puede hacer la terapia Gestalt, ¿no? Ante esta casuística, Julio? Bueno, en principio creo que es importante que mencionemos que existen algunos síntomas que debemos tomar en cuenta para saber que estamos pasando por una situación particular de estrés, de angustia, de ansiedad, que es cambios en los hábitos que normalmente tenemos. Entonces, hay cambios, por ejemplo, en el apetito, en el ritmo circadiano, es decir, en el sueño. De repente se nos invierte, tenemos insomnio en las noches y durante el día nos estamos durmiendo. Posiblemente pues nuestro apetito o disminuye o aumenta. Entramos como en un proceso de ralentización, es decir, como que las cosas las hacemos más lentas. Cuando estamos frente a esos síntomas, pues necesitamos buscar acompañamiento terapéutico. Es necesario una evaluación y que nos pueda, pues, no solamente diagnosticar, porque el diagnóstico es la primera fase, sino poder dar solución a esto que nos está pasando. Y la terapia Gestalt entra en este aspecto dentro del poder identificar las emociones que tengo presente, ya que pues tenemos una cultura de muchos años que hace que de alguna manera nosotros bloqueemos las emociones. Es decir, lo que sea que esté sintiendo,
no tengo permiso de expresarlo. ¿Okay? Por ejemplo, un hombre, si siente miedo o llora, es débil, o una mujer, si grita o se sale de sus casillas, pues es histérica, ¿no? Y en esas creencias que tenemos, pues nos tragamos esas emociones y dejamos de reconocerlas y terminamos convirtiéndonos en una olla de presión que va a explotar en cualquier momento. Entonces, claro, la terapia gestal te apoya a poder identificar las emociones, poder expresar esas emociones, aprender a expresarlas de forma sana para ti, poder, pues, centrarte en lo que puedes resolver hoy y dejar de pensar en qué voy a hacer más adelante, en el futuro, poder aprender a flexibilizarnos, porque definitivamente frente a esta situación de pandemia mundial necesitamos aprender a ser flexibles con todos aquellos planes, metas que nos hemos propuesto y cómo no abandonarlos, pero sí de alguna manera pues transformarlas, replantearlas y continuar en el camino. Además, la terapia gestal te permite el autorreconocimiento de ti mismo, de tus valores, de tus herramientas propias para poder salir adelante. Entonces yo creo que la terapia gestal es una terapia que aborda muchas áreas del ser humano que le va a permitir salir de esta pandemia. Muy bien, bien Julio, excelente. Yo te agradezco mucho por haber estado aquí en nuestro programa de entrevistas empresariales y por haber compartido con nuestro público tan buena información. Amigos, creo que a veces nosotros creemos que estamos sanos, ¿sí? Pero no siempre es así, ¿ya? Y en el caso de la salud mental, esto sucede mucho más frecuentemente, ¿no? De lo que nosotros pensamos, ¿no? Creemos que estamos excelente, bien, a tope, y que tal vez con leer un libro, ¿no?, de motivación ya estamos, ¿no? Pero amigos, a veces es necesario profundizar un poco, ¿no?, en el diagnóstico, ¿no?, de manera profesional siempre y sobre todo de manera realista, ya que, como nos ha indicado nuestro invitado esta noche, el efecto, por ejemplo, de la pandemia es muy grande, muy diverso, muy duro, ¿no?, sobre muchas personas y a veces, si no estamos conscientes de cómo esto nos está afectando, nos puede, digamos, hacer incurrir en malas decisiones, también en bajo nivel de rendimiento en el trabajo, ¿cierto, Julio? Totalmente, totalmente. Primeramente, es muy cierto que un libro o una película de autoayuda no nos va a sacar del problema. Así es. ¿Ok? Porque eso va a quedar solo acá, en la mente. Y si no lo ponemos en práctica o no sabemos cómo hacerlo, porque a veces es muy fácil de pronto leer frases como si te caes, levántate. Ya, está Así bien. Es, claro. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Así es. Cuando estoy ahí en el piso. Permíteme, la frase más trillada que yo sinceramente he criticado muchas veces, Julio, es: hay que reinventarse, como si reinventarse fuera algo tan sencillo, ¿no? Creo que es un proceso y es un proceso diferente en cada persona, porque cada persona enfrenta es un universo que se enfrenta a otro tipo de universo, ¿no? Situaciones muy particulares, ¿no? Bien, Julio, nuevamente gracias por haber estado aquí en el programa, gracias por este compartir de información y quisiera que pongas a disposición del público tus datos de contacto. Claro, gracias a ti también por la invitación. Bueno, me pueden contactar a través de mi WhatsApp 936-813-396 o a través de mis redes sociales en Facebook o Instagram @gestalt.centroris. Por cualquiera de esos medios me pueden contactar y darle un poco más de información acerca de la terapia gestal y poder pues agendar una cita, un encuentro. Excelente, excelente. Gracias nuevamente, Julio. Ya saben ustedes, amigos, fue Julio Cajas Rivadeneira, psicoterapeuta de Gestalt Reingeniería Social. Gracias, Julio, nuevamente. Hasta la próxima. Amigos, quiero invitarlos también a que visiten www.sumetealexito.com. Ya saben ustedes, amigos, que Súmate al Éxito es el espacio para el profesional independiente. Hasta la próxima.